Muy buenos días, una vez más, en la transmisión de su programa de Proyecto Trabajo Digno, parte de la Fundación Calpa y de la ONG OGBL. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del teletrabajo, cuál es su reglamentación, qué implicación tiene, cómo se emite, porque sabemos muy bien que todavía continuamos en una etapa de cuarentena, la cual va a ser diferenciada a partir del 11 de mayo. Nos acompaña el responsable del área de Derecho Laboral, Jair Iraola, del Proyecto Trabajo Digno. Jair, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del teletrabajo. Y antes de explicar qué es el teletrabajo, vamos a ver un poco de antecedentes y vamos a responder a las siguientes preguntas. Perfecto. ¿Qué es el teletrabajo? ¿A quiénes aplica? ¿Para quiénes no aplica el teletrabajo? ¿Cuáles son las autoridades que van a determinar su aplicación? ¿Cuál es la jornada laboral que permite el teletrabajo? Las obligaciones del teletrabajador, las obligaciones del teleempleador también, y qué ventajas y desventajas nos trae el teletrabajo, ¿sí? Entonces, para empezar, veamos un poco de antecedentes. En 1973 nace todo esto, aproximadamente, en Estados Unidos bajo un contexto de crisis del petróleo. Jack Niels implementa y propone no el teletrabajo como tal, sino una palabra diferente, que es el telecommuting, para que el trabajo pueda ser llevado al trabajador y no al revés, ¿no? Porque habían problemas de movilización, que era un problema en su contexto. Claro. Bien, ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es teletrabajo? Bueno, el teletrabajo, según la organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y también nuestra normativa, dice que es una modalidad o una forma de relación laboral que tiene las siguientes características. Primera, que es un servicio digital a distancia. Yeah. ¿Sí? La segunda, que estas actividades son remuneradas, es decir, son pagadas. Tercera, que tiene que ser mediante el uso de TIC. Es una sigla que significa Tecnologías de Información y Comunicación. Las famosas por TICs. ejemplo, las famosas TICs, exacto. No los TICs nerviosos, por si acaso, sino tecnologías de información y comunicación, como por ejemplo tu teléfono celular o tu computadora. Perfecto. Y el software que contiene cada una de ellas. Bien, ahora, dentro de los servicios digitales a distancia, tenemos un decreto supremo que va regulando este tema y lo divide en dos tipos de teletrabajos, ¿sí? El teletrabajo temporal y el teletrabajo permanente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El teletrabajo temporal, independientemente del contrato laboral que tengas, sea, por ejemplo, un contrato indefinido, establece que el teletrabajo lo puedes realizar hasta que termine, por ejemplo, la cuarentena y después de ahí empezarías a trabajar en la oficina. Es un ejemplo, ¿sí? El permanente, toman en cuenta este ejemplo del contrato indefinido, que a pesar de que terminen las restricciones de la cuarentena total, en Cochabamba, por ejemplo, la empresa decide continuar con el formato o la modalidad del teletrabajo en su empresa. Entiendo. Exactamente. No, o sea, en el sentido de que por más de que el gobierno haya dispuesto de que todos vuelvan a sus fuentes laborales de manera regular, una empresa puede optar por seguir trabajando teletrabajando, es decir, diciendo a sus trabajadores trabajan desde casa, aunque el gobierno nos haya dado la libertad de volver a la oficina. Jair, una consulta en este punto. ¿Podría darse en esta situación que tú mencionas, el tema del teletrabajo permanente, una empresa, digamos, de elaboración de software, que sabemos que es todo el tiempo prácticamente que lo desarrollan en sus computadoras y probablemente hayan tenido una oficina física donde se reunían, pero también podían trabajar de sus casas?
llamada esta cuarentena, se emite el decreto del teletrabajo, trabajan en sus domicilios. Ahora bien, los directivos tal vez de la empresa dicen, bien, vemos que el tema de la producción no varía mucho, entonces modificaremos el contrato que teníamos inicialmente y en el contrato indica presencia en la oficina, las 8 horas de trabajo, pero ahora van a cambiar al teletrabajo permanente. ¿Es factible en este tipo de situaciones, con lo que tú me explicas? Es factible en diferentes, depende de la modalidad, ¿no? Ya. Por ejemplo, la primera, si es que este trabajador que está en una empresa de software ya tiene un contrato suscrito con anticipación, lo que correspondería es suscribir una adenda a este contrato para determinar ciertos parámetros en cuanto al teletrabajo, para decir, ok, perfecto, hasta tal fecha tú trabajas en tu casa y después vienes a trabajar en la oficina. O, por ejemplo, si la producción ha aumentado porque el trabajador desde casa tiene mejores resultados, más proactivo, entonces decide la empresa, muy bien, también mediante una adenda, decir, nuestro contrato decía que tú tenías que venir a la empresa y cumplir tus 8 horas, pero en la adenda se añade que va a trabajar de manera permanente con la modalidad del teletrabajo desde su casa. Ahora, habrá un híbrido de decir, bien, usted, señor Pedro, va a trabajar desde su casa los días lunes, miércoles y viernes, y los jueves y martes viene a la empresa. Perfecto. La verdad es que esta última modalidad, el decreto 4218 no especifica. Es una modalidad híbrida que en otras legislaciones comparadas, como por ejemplo en la de Colombia, en su ley 1228, regula este detalle. Ellos lo llaman, lo denominan el teletrabajo suplementario, ¿no? Entiendo. No tenemos todavía reconocido este detallito en nuestra legislación. Imagino que más adelante sí. Lo que me estás comentando entonces implicaría también, bueno, basta, o sea, el caso me pongo, por ejemplo, del empleador o empleadora, es decir, nuestra productividad tal vez mejore en el caso de que hay personas que están trabajando por el teletrabajo de sus domicilios y nos reduce algunos costos, entonces podemos o hacerlo permanente o hacer el híbrido que tú dices. ¿Es posible que este tipo de definiciones se hagan antes de que salga la normativa como parte de algo muy interno de la empresa? Por supuesto que sí, se puede hacerlo, pero estaría sujeto a modificación una vez que salga la reglamentación emitida por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya. Estamos esperando esa reglamentación específica, bueno, esperemos que salga en estos días, pero sí la empresa todavía podría estar suscribiendo acuerdos que vayan referidos a estas modalidades un poco híbridas, ¿no? Qué bien que mencionas el tema de las ventajas y desventajas, que los vamos a tocar más adelante, pero antes quisiera hacer la pregunta, ¿para quiénes aplica el teletrabajo? Por favor. El teletrabajo aplica para el sector público, ¿sí? Regido por la Ley 2027, que es la ley del Estatuto del Funcionario Público, para consultores en línea o trabajadores eventuales, y para el sector privado, que está supeditado por la Ley General del Trabajo. ¿Sí? Ahora, estos tres ámbitos es muy interesante. Vamos a tocar más o menos quién es la autoridad competente para verificar estos temas, ¿no? Para ver la aplicación. Claro. Sabemos que bajo la Ley General del Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene toda la prisión de hacerlo. En el sector público, los funcionarios públicos será su máxima autoridad ejecutiva. Pero ¿qué pasa con los consultores en línea? No están amparados dentro de la Ley 2027, que es la Ley del Estatuto Funcionario Público, y tampoco para la Ley General del Trabajo. ¿Sí? Entonces, han sido un sector muy vulnerado y muy vulnerable en realidad en este ámbito laboral, que este decreto supremo da pie a que el Ministerio de Trabajo pueda verificar la aplicación
del teletrabajo temporal en este tipo de contratos. Es la primera vez que sucede. No sé cómo van a regular este tema, esperemos a que se haga la reglamentación, pero como dato curioso, me parece que es un buen avance, por lo menos para poder verificar de repente algunos lineamientos laborales, porque sabemos que en la mayoría de los contratos en línea se vulneran muchos derechos laborales, así que va a ser un tema de estudio para más adelante. Es muy interesante lo que tú mencionas, Jair, porque hemos recibido también bastantes consultas sobre ese tema relacionadas a los trabajos de los consultores en línea. Y bueno, ahorita, por lo que me comentas, viendo que tal vez esto también puede dar pie a que a través de una adenda, porque esos contratos de consultores en línea tienen un tiempo, una fecha de caducidad, si es que va a renovarse, entonces puede incluirse este tema, ¿no? Tal vez el del teletrabajo, porque ya sería un contrato entre partes. Es decir, bueno, yo como empleador o empleadora, vamos a designarte en esto, en esta fecha, dentro de lo que es tal vez la posibilidad del teletrabajo intermitente o el permanente, o más adelante, si es que se presenta esto del híbrido, tal vez pueda verse de esa forma. Eso es muy interesante. Jair, me gustaría que por favor hablemos referente a qué obligaciones implica esto del teletrabajo, tanto para el empleador, empleadora, como para los trabajadores. Claro que sí. Bueno, la obligación para los teleempleadores, en realidad no hay ese término porque, primero, como un breve paréntesis, ¿de dónde viene la palabra teletrabajo? Es una combinación de dos palabritas, ¿no? Una griega que significa, que es la tele, que es a distancia o lejanía, y trabajo, bueno, viene del latín que ya es El trabajo en sí. del tripalium, ¿no? Ahora, las obligaciones del teleempleador es una, proveer, dos, capacitar y tres, hacer seguimiento. Proveer, capacitar, hacer seguimiento. Proveer. ¿Proveer qué? Proveer herramientas físicas y digitales para el teletrabajo. Puede ser una computadora, un teléfono corporativo y estos mismos con el software pertinente para esta situación. Dos, capacitar. Capacitar sobre el uso de estas herramientas, para qué los tiene que usar, ¿sí? Y también la implementación de protocolos de seguridad, ¿no? Para mantener el tema de la confidencialidad. Son obligaciones que tiene el teleempleador y también el hacer el seguimiento. Tiene la obligación de hacer el seguimiento y de establecer los medios de comunicaciones formales con sus teletrabajadores. Obligaciones Perfecto. para los teletrabajadores. Cumplir los protocolos, no ocultar la información al empleador, guardar la confidencialidad de la empresa y comunicar en 24 horas si es que alguna herramienta de trabajo se arruinó o tiene algún desperfecto, ¿sí? Perfecto. Por lo menos el Decreto Supremo 4218 en sus artículos 9 y 10 señalan estas obligaciones puntuales, ¿no? Ahora, en caso de que el teletrabajador, por XZ motivos, estaba bebiendo su café y accidentalmente lo echa en el teclado y la computadora De de la la empresa. empresa se funde. ¿De quién es la responsabilidad de hacer arreglar? Es taxativamente, expresamente, eh, este artículo dice que es del trabajador, del teletrabajador. Y Claro. hasta que se solucione este asunto, se suspende el teletrabajo y una vez que esté solucionado se reanuda. Pero una consulta, Jair, aquí muy rápidamente. Si sucediese un accidente de esa naturaleza, se cae, le cae agua, etcétera, etcétera, se suspende el tema del teletrabajo, pero se suspende también el, podemos decir, los pagos por el producto, la hora, el contrato, o cómo se tiene que en ese caso, porque puede ser una solución muy rápida, la solución en un momento, o puede que lleve un par de días si es que no tiene otro elemento para teletrabajo. Tal vez si tienes la respuesta a esa consulta. Mi estimado Rodrigo, la verdad no tengo una respuesta específica porque la ley no ha predispuesto esas situaciones, solamente da esos lineamientos generales, pero en base a todo el contexto normativo, se entiende de que si el teletrabajador no tiene o no cuenta con herramientas para poder continuar con el servicio que está brindando, es ahí donde se debería suspender. Y claro, obviamente,
ahí ya se debería considerar si se le va a pagar o no sobre esos días no trabajados. Ahora, si la herramienta de trabajo arruinada no era la única herramienta para continuar el teletrabajo, creo que no debería haber lugar a la suspensión, pero sí está la obligación de comunicar al teleempleador sobre estos desperfectos para poder buscar una solución, ¿no? Porque la Exacto. idea es que mediante estos TICs, ¿no? Estas herramientas de telecomunicación, de información y comunicación, sean el medio para hacer efectivos el teletrabajo, ¿no? Porque es una de las características que reúne el teletrabajo. Ahí, para ir finalizando, me comentaste previamente que tenías un conocimiento de parte de una legislación que probablemente pueda ser utilizada dentro de lo que es la legislación nuestra, como una anécdota dentro de lo que puede ser aplicado. O sea, por favor, si nos puedes comentar un poco al respecto. Claro, en realidad hay un decreto que ha sido derogado, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con esta definición de del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, donde especificaba que el empleado se consideraba empleados a quienes desarrollaban sus actividades o servicios en el lugar del empleador, ¿no? En el lugar físico. Y no se consideraban empleados a quienes desarrollaban su trabajo desde casa. No se consideraban empleados. Hasta el 14 de abril del 2020, todos los que hemos trabajado desde casa no nos considerábamos empleados, según el decreto reglamentario, según este artículo, el artículo 4. Hasta que este decreto supremo, el 4218, deroga este artículo y da paso a que sí se considera empleados o empleadas a quienes desarrollamos nuestro trabajo desde casa, ¿no? Ahora la pregunta es, entonces, si desde el 14 de abril se publicó esta ley y está vigente a partir de esa fecha, ¿mi trabajo previo no cuenta? Cuenta. ¿Por qué? Por el efecto de retroactividad. Por el efecto de retroactividad reconocida en la Constitución Política del Estado en su artículo 123, que dice que este efecto de retroactividad es aplicada en materia laboral y también, obviamente, en favor de los trabajadores, ¿no? Excelente, Jair. Mira, eso es muy tranquilizador, creo, para todos los trabajadores que desarrollaron sus actividades y desarrollan actualmente dentro de lo que es la modalidad del teletrabajo. Jair, para ir finalizando, a tu despedida, por favor, sobre Claro que referente a sí. este tema y cuál sería tal vez un próximo contacto contigo para hablar de otro tema relacionado. Claro que sí. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Sabemos que el acceso a las tecnologías es un desafío. Hay muchos talleres sobre teletrabajo y que, bueno, lamentablemente solo está a disposición a quienes pueden pagar un curso así. Lo queremos hacer de esta manera con la Fundación CALPA, el Proyecto Trabajo Digno de la ONG OGBL, para que llegue de manera gratuita y accesible a todos ustedes y para que puedan tener el acceso a esta información tan valiosa que no debería ser solamente un privilegio de un sector. Recomendarles, como siempre, que nuestra sociedad está cambiando. Tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar la forma de pensar. Y es ahora, en estos momentos, donde tenemos que ser flexibles, aprender y a ser versátiles en esta nueva etapa que vamos a enfrentar, ¿no? Con el tema del COVID-19. Y bien, si tienen alguna pregunta o duda o respecto al área laboral, legal o respecto al teletrabajo, no duden en comunicarse al número 69 42 032 6. 69 42 032 6. ¿Sí? Entonces vamos a estar muy felices de poder atenderlos. Jair, muchas gracias por tu participación y también a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión, agradecerles por lo mismo. Pueden también enviarnos sus mensajes y consultas a través de este medio o a través del WhatsApp que indicó justamente Jair. Nuevamente, gracias y hasta la próxima emisión. Gracias.